México es conocido por estar a la vanguardia en términos de política financiera sostenible. En años anteriores, la Secretaría de Hacienda se ha dado a la tarea de identificar cuál es la brecha de financiamiento que se requiere para cumplir tanto con los objetivos en materia de cambio climático como con los objetivos de desarrollo sostenible que tiene el país. En ese sentido, se ha identificado que para cumplir con estos objetivos se requiere aproximadamente de la movilización de 1.7 billones de pesos de manera anual, equivalentes a 5.4% del Producto Interno Bruto generado en 2023. De manera acumulada, esto quiere decir que de 2023 al 2030 se requieren aproximadamente 13.6 billones de pesos. La Secretaría de Hacienda se dio a la tarea de elaborar 2 instrumentos de política pública sostenible que han sido bastante bien recibidos tanto por las instituciones del sistema financiero como por otras entidades del sector tanto público como privado. La estrategia de movilización de financiamiento sostenible tiene como principal objetivo fomentar la movilización de financiamiento tanto de fuentes públicas como privadas hacia proyectos y actividades que tengan o que generen beneficios sobre la sociedad y el medio ambiente. Esto con el objetivo de fomentar la movilización de financiamiento a través de 3 principios fundamentales: la justicia climática, la justicia social y la justicia ambiental. La estrategia de movilización de financiamiento sostenible fue publicada el 18 de septiembre de 2023, en un evento en el que participaron distintas instituciones de varios sectores de la economía nacional. De llevar a cabo todas las líneas de trabajo y actividades que integran la estrategia, podríamos movilizar hasta 15 billones de pesos. Eso quiere decir que estaríamos cerrando por completo la brecha de financiamiento que se había mencionado. De igual forma, la Secretaría de Hacienda publicó la Taxonomía Sostenible de México el pasado 16 de marzo del 2023. Al igual que la estrategia, la taxonomía tiene el objetivo también de reorientar y movilizar cada vez más capitales hacia proyectos y actividades que generen estos beneficios para la sociedad y al medio ambiente de manera conjunta. Esto quiere decir que la taxonomía nos va a ayudar de alguna manera a crear las condiciones habilitantes para el sistema financiero de tal manera que se pueda identificar la lista de actividades y proyectos que pueden ser catalogados como sostenibles. La estrategia de movilización de financiamiento sostenible tiene el potencial de movilizar hasta 15 billones de pesos. Esto a través de la estructura que contiene. La estrategia está integrada por 3 pilares esenciales, que es el pilar de gestión pública financiera, el pilar de movilización de financiamiento sostenible y el pilar de acciones transversales. Y a su vez, estos pilares se integran por 19 líneas de acción y 97 actividades estratégicas que se contemplan sean implementadas por distintos actores, tanto del sector público como del sector privado, en el corto, mediano y largo plazo. La estrategia de movilización de financiamiento sostenible se ha construido a partir de un esfuerzo conjunto y de colaboración entre distintos sectores de la economía nacional. Por mencionar algunos, han participado actores del sector público, del sector privado, del sector social, la academia, organizaciones internacionales, la sociedad civil, entre otros. Pero ¿por qué es importante generar documentos de política pública enfocados en transversalizar la sostenibilidad en el sistema financiero? Bueno, pues como se puede ver en esta diapositiva, el valor de los activos totales en manos del sistema financiero es de 29.2 billones de pesos, que equivalen aproximadamente al 94% del Producto Interno Bruto generado en México en 2023. Esto quiere decir que si nosotros logramos que el sistema financiero o los activos del sistema financiero se movilice solamente el 6% de esta cantidad, estaríamos cerrando la brecha de financiamiento anual. La taxonomía sostenible de México es única a nivel global y la primera en incorporar objetivos sostenibles desde su diseño. Tiene como objetivo general clasificar actividades e inversiones sostenibles, contribuyendo de manera estratégica a la movilización de capitales tanto del sector público como del sector privado. Y a su vez, esto nos ayudaría a disminuir en una gran escala los impactos negativos del greenwashing o social washing, también conocido como lavado verde. La taxonomía sostenible contempla un enfoque amplio de sostenibilidad al estar incorporando tanto objetivos sociales como objetivos ambientales. Esto quiere decir que de manera puntual las actividades que están integradas en la taxonomía sostenible, en este gran catálogo de actividades económicas, nos van a ayudar de manera directa a reorientar recursos financieros hacia el cumplimiento de la NDC o las contribuciones determinadas a nivel nacional y de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. La taxonomía sostenible
contempla objetivos medioambientales y objetivos sociales. En términos de los objetivos medioambientales, la taxonomía incorpora la mitigación al cambio climático, la adaptación al cambio climático, la gestión de recursos hídricos y marinos, conservación de ecosistemas y biodiversidad, el impulso a la economía circular, la prevención y control de la contaminación. Por su parte, los objetivos sociales están integrados por la igualdad de género, ciudades sostenibles, salud, educación e inclusión financiera. En esta primera fase de construcción de la taxonomía, la Secretaría de Hacienda decidió solamente desarrollar 2 objetivos medioambientales, los cuales son el objetivo de mitigación y adaptación al cambio climático, y en términos de los objetivos sociales, se desarrolló el índice de igualdad de género. Al momento, el catálogo de actividades o la taxonomía sostenible contempla 124 actividades económicas que están divididas en 6 sectores estratégicos: agropecuario forestal, energía y agua, manufactura, transporte, construcción y manejo de residuos. Mientras que en el caso del objetivo de igualdad de género, la taxonomía sostenible está innovando al haber generado por primera vez un índice de igualdad de género que va a ayudar de manera muy concreta a reorientar recursos hacia la reducción de brechas en términos de la igualdad de género que aquejan a nuestro país. La taxonomía sostenible de México tiene como objetivo también fomentar la creación de instrumentos innovadores de financiamiento sostenible y crear activos de la más alta calidad. Se espera que con esto las instituciones financieras sientan cada vez más confianza para generar este tipo de instrumentos y que transformen sus portafolios hacia unos mucho más alineados con los objetivos ambientales y sociales de nuestro país. Las medidas que pueden llevar a cabo las instituciones financieras y las emisoras para conocer la proporción de activos sostenibles que integran su portafolio es, por ejemplo, a través de la medición del Green Asset Ratio. A través de esta medición, las instituciones podrán conocer específicamente cuál es la proporción de activos sostenibles que están integrados en su portafolio. De la misma manera, las emisoras podrán medir cuál es la proporción o la participación de sus activos sostenibles en términos de su CAPEX, OPEX y turnover. La creación o el desarrollo de la taxonomía sostenible de México inició a partir del 2020 con la creación o el establecimiento del Comité de Finanzas Sostenibles. A partir de este comité, que es el principal esquema de gobernanza que tiene México en materia de finanzas sostenibles, se creó el grupo de trabajo liderado igualmente por la Secretaría de Hacienda, cuyo objetivo era desarrollar la taxonomía sostenible. En este grupo de trabajo, en el que participan no solamente instituciones del sector público, sino también representantes de las asociaciones gremiales del sistema financiero, se ha llevado a cabo la principal coordinación de todo el desarrollo de la taxonomía a lo largo de estos últimos años. Durante el 2021, la Secretaría de Hacienda lideró los esfuerzos para llevar a cabo el análisis sectorial y la definición de la metodología o del marco conceptual que iban a guiar la taxonomía sostenible. En 2022, a través del establecimiento de los grupos de trabajo técnicos, sectoriales y temáticos de la taxonomía, se identificaron no solamente los sectores que están integrados en la taxonomía, sino también las actividades específicas que de manera conjunta aportan o generan el listado de las 124 actividades que hoy integran la taxonomía sostenible. De igual forma, durante este año se generaron varios esfuerzos de socialización, tanto con autoridades del sistema financiero como con entidades reguladas. Todo esto llevó o culminó a que en 2023 la Secretaría de Hacienda publicara la Taxonomía Sostenible de México en el marco de la Convención Bancaria y de Valores. A partir de ese momento, a la fecha, la Secretaría de Hacienda, de la mano con las autoridades reguladoras, ha impulsado un esfuerzo de creación de capacidades y de socialización que ha cubierto la mayor parte de las entidades del sistema financiero. A través de estos esfuerzos, lo que se busca es generar cada vez más no solamente un mayor conocimiento de la taxonomía sostenible, sino un nivel de apropiación mayor de este instrumento que permita que lo adoptemos o que las instituciones financieras y emisoras lo adopten de una manera más eficiente. Estas y otras actividades se consolidaron también en 2023 a través de la publicación de la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible, en donde además se integra también el plan de trabajo hacia el futuro de cuáles son los siguientes pasos de implementación de la Taxonomía Sostenible de México. Entre ellos, continuar con la creación de capacidades, llevar a cabo un programa piloto,
con instituciones clave dentro del sistema financiero, desarrollar herramientas y productos de conocimiento, así como continuar con el desarrollo de los siguientes objetivos que integran la taxonomía sostenible. Otro de los hitos relevantes es que también la Secretaría de Hacienda, con apoyo de GII y la Embajada Británica, generaron el primer curso en línea de introducción a la taxonomía sostenible. Este curso es único en su tipo, ya que aborda las características esenciales de la taxonomía sostenible y también brinda la oportunidad de acercar a quienes están tomando el curso a conocer más de cerca algunos casos prácticos en los que se pueda utilizar la taxonomía sostenible. De manera adicional, se ha generado una herramienta de implementación de la taxonomía sostenible que es una suerte de calculadora o un Excel que va a ayudar a todas las instituciones interesadas en adoptar este instrumento a que lo puedan utilizar de una forma mucho más fácil, mucho más asequible para transformar sus portafolios. A partir de los comentarios que se han recibido por parte de las instituciones del sistema financiero, esta herramienta será calibrada y una vez que esté mejorada, será liberada al público en general para que cualquier institución interesada en alinear sus productos, servicios financieros con la taxonomía sostenible pueda realizarlo de una forma mucho más efectiva. Con esto concluimos la introducción sobre la política financiera sostenible en México y su estado en términos de la implementación. Mi nombre es Gabriela Rodríguez, yo soy oficial de Financiamiento Sostenible y Política en GII México. Fue un placer estar con ustedes. En esta ocasión quisiera hablarles de la implementación de la taxonomía sostenible de México, es decir, la forma en que lo vamos a incorporar dentro de nuestros procesos de evaluación y la forma en que nos va a ayudar a saber qué actividades acceden a cierta etiqueta en específico. Pero antes de eso, quisiera mencionarles dos beneficios que trae la taxonomía, dos beneficios muy importantes. El primero consiste en saber cuando una actividad ya podemos darle una etiqueta de contribución sustancial a la sostenibilidad o de alineación a la taxonomía sostenible de México. Esto significa un poco que en ocasiones tenemos discusiones sobre si una actividad es sostenible o no. Por ejemplo, imaginemos que estamos construyendo una casa y en esta casa hemos decidido instalar luminaria LED. Esta luminaria LED, por conocimiento general, sabemos que es eficiente en el uso de su energía. Sin embargo, también cuando evaluamos el proyecto de desarrollo de construcción, pues vemos que hay actividades que consumen muchísima energía. Por ejemplo, la calefacción de la alberca, en la cual se utiliza combustible fósil. Es totalmente viable que cuando presentamos este proyecto pensemos, ¿la actividad es sostenible o la actividad no es sostenible? La taxonomía sostenible de México viene a resolver esa discusión al establecer lineamientos muy puntuales que nos harán concluir que esa actividad sí tiene contribución sustancial a la sostenibilidad o no tiene contribución sustancial a la sostenibilidad. Ese es uno de los mayores beneficios que ofrece la taxonomía. Elimina cualquier discusión que haya sobre si la actividad es sostenible. Por otro lado, también la podemos utilizar en nuestros procesos para crear nuevos lineamientos o nuevas consideraciones que a la hora de invertir en un proyecto tenemos que tomar en cuenta para poder seguir con nuestro proceso de inversión. Es decir, podemos complementar nuestros procesos de debida diligencia o de due diligence, como también les conocen. Ahora, la taxonomía es un proceso de evaluación que se puede interpretar como atravesar una serie de tamices o una serie de filtros. Estos filtros tienen que ver con condiciones distintas de los proyectos y con las características que se van a estar evaluando en cada tamiz. En la presentación que se está mostrando en este momento podemos ver esta serie de tamices en distintos colores, en donde comenzaremos a evaluar en principio el sector al que pertenece nuestro proyecto que estamos evaluando. Los sectores que en este momento involucran la taxonomía sostenible de México son 6. Empezamos con el sector de agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal. También tenemos el sector de generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica y comercialización y distribución de agua. Por otro lado, tenemos el sector de la construcción, industrias manufactureras igualmente, transporte y manejo de residuos. Estos son los 6 sectores principales que en este momento están considerados en la taxonomía y fueron seleccionados específicamente porque se ha identificado que estas actividades o estos sectores tienen contribuciones tangibles y contribuciones importantes para alcanzar las metas sostenibles del país.
Ahora, cuando nosotros estamos en nuestro proceso de evaluación y nuestra actividad pertenece a uno de estos sectores, ya podemos argumentar que nuestro proyecto es sector elegible frente a la taxonomía sostenible de México. Es decir, superamos el primer filtrado, el primer proceso de tamizado para ir a un siguiente escalón. Este es el escalón de la actividad, que se muestra en la lámina en color rojo. Las actividades se desprenden de los sectores y es una refinación puntual sobre las características del proyecto. Por ejemplo, cuando analizamos un proyecto de generación de energía eléctrica, esto corresponde al sector. La actividad correspondería específicamente a la actividad de energía eólica o energía solar o cogeneración por biomasa, como son las actividades descritas en la taxonomía. Cada sector tiene el número de actividades específica que en total da una cantidad de 124 actividades donde podemos generar esta alineación a la taxonomía. Una vez que nuestro proyecto encaja con algunas de las actividades descritas en la taxonomía, podemos acceder a esta etiqueta que conocemos como actividad elegible frente a la taxonomía sostenible de México. Es decir, hemos avanzado un escalón en nuestro proceso de tamizado, para ahora sí comenzar la evaluación de las características puntuales de nuestro proyecto, que es evaluar los temas de contribución sustancial. Aquí recordemos que la taxonomía tiene diversos objetivos, sin embargo los que versan sobre la contribución sustancial son 3 objetivos en específico. Un objetivo hacia la mitigación del cambio climático, el segundo objetivo hacia la adaptación del cambio climático, pero tenemos un tercer objetivo hacia el cierre de brechas de igualdad de género. Al alinearnos a esos 3 objetivos estaremos evaluando distintas características del proyecto para al final argumentar si nuestra actividad, si nuestro proyecto tiene contribución sustancial. Este proceso consta de 3, 4 preguntas, no son cuestionarios muy grandes, pero al analizar las cuestiones operativas de la actividad o del proyecto que estamos evaluando, podemos obtener o no esta etiqueta de contribución sustancial. Y la contribución sustancial irá orientada hacia la mitigación del cambio climático, hacia la adaptación del cambio climático o hacia el objetivo de igualdad de género. O incluso si tenemos un proyecto muy ambicioso, puede ir alineada a más de uno de estos objetivos, ¿no? Es decir, un proyecto que tenga contribución sustancial a la mitigación al cambio climático, pero también contribución sustancial al cierre de brechas de género. Una vez más, este análisis va sobre las características operativas de nuestro proyecto y consta de la evaluación de 3 o 4 o 5 máximo características, dependiendo de la actividad que estemos evaluando. Una vez que hemos completado esta suerte de cuestionario, pasaremos ahora a la evaluación de cuestiones de no daño significativo. Y en la taxonomía sostenible de México se incluyen las cuestiones de no daño significativo porque sucede que nuestros proyectos pueden tener una contribución sustancial a la sostenibilidad, sin embargo están teniendo una externalidad negativa hacia alrededor de donde se sitúa el proyecto. De nuevo retomemos este ejemplo que les mencionaba al inicio, donde estamos construyendo una casa con luminarias LEDs. Hemos hecho la evaluación de contribución sustancial y en efecto hemos confirmado que sí contribuye sustancialmente a la sostenibilidad. Sin embargo, a la hora de construir nuestra casa, pues estamos talando un bosque donde anidan mariposas monarca. Entonces, esto tiene un efecto adverso sobre la biodiversidad y es una externalidad negativa del proyecto. Entonces, no podemos acceder a una etiqueta de no daño significativo, ya que nuestro proyecto pues, está teniendo una influencia negativa sobre el eje de biodiversidad. Ahora, ¿qué ejes evaluamos en las cuestiones de no daño significativo? Pues son 5 en específico. El eje de agua, el eje de adaptación, si estamos alineándonos a un proyecto de mitigación, o viceversa, de mitigación, si nos estamos alineando a un objetivo de adaptación. Vemos el eje de biodiversidad, también de prevención y control de la contaminación y finalmente de economía circular. Estos son otros objetivos de la taxonomía sostenible de México. Una vez que realizamos nuestra evaluación de no daño significativo, estaremos respondiendo varias preguntas relacionadas a estos temas. Les había comentado que la evaluación de contribución sustancial consta de alrededor de 4 o 5 preguntas, mientras que los cuestionarios de no daño significativo son un poquito más amplios. Pueden constar de alrededor de 20 o 30 preguntas
y todas ellas enfocadas a estos objetivos que recién acabo de mencionar. Las cuestiones de no daño significativo tienen que ver meramente o en su mayoría con temas de cumplimiento normativo o alineación a estrategias regionales o nacionales. Cuando hemos presentado estos cuestionarios, existe la percepción de que podemos estar preguntando demasiadas cosas y cosas que no tienen que ver con los proyectos. Aquí quisiera resaltar que ya existen herramientas que generan estos datos y son herramientas que se han utilizado históricamente como un trámite requerido por las autoridades ambientales. Uno de estos trámites es el Manifiesto de Impacto Ambiental, en donde ciertas actividades son requeridas que presenten un manifiesto ante la autoridad ambiental, que en este caso es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales revisará nuestro manifiesto ambiental y revisará los impactos que nuestro proyecto tiene sobre los ejes de agua, de biodiversidad, de contaminación. Muy en línea a lo que nos piden las cuestiones de no daño significativo. Es decir, los proyectos ya están generando esta información para cumplir con los requerimientos de las autoridades ambientales. No solamente nos podemos basar en los manifiestos de impacto ambiental para evaluar las cuestiones de no daño significativo, sino también nos podemos basar en otras certificaciones que tengamos o en otras auditorías o procesos de adquisición de alguna revisión que podamos conseguir en el mercado. Esas son diversas herramientas donde podemos conseguir información. Ahora, cuando hemos completado nuestra evaluación de cuestiones de no daño significativo, podemos acceder ahora sí al siguiente nivel de nuestro tamiz, a nuestro siguiente nivel de evaluación, que es el nivel de evaluación de las salvaguardas mínimas. Aquí es donde se cierra la pinza de la evaluación y en este último tamiz evaluamos el cumplimiento o la atención a cuestiones sociales que nuestra empresa o la desarrolladora del proyecto pueda estar teniendo hacia las personas que colaboran con la empresa, ¿no? Es aquí donde tenemos que alinearnos a las leyes y normativas relacionadas a cuestiones laborales y de respeto a derechos humanos, como lo son las directrices internacionales de la OCDE para empresas, los principios rectores de las empresas en cuestiones de derechos humanos de la ONU y también la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre principios y derechos fundamentales al trabajo. Una vez que cumplimos con todas estas cuestiones, que nuestro proceso de evaluación a través del tamiz ha concluido de una manera satisfactoria, podemos concluir que nuestra actividad en efecto está alineada a la taxonomía sostenible de México. En caso de que lleguemos a un nivel intermedio, podemos acceder a esa etiqueta, es decir, que nuestra actividad tiene contribución sustancial, pero que no alcanzó a cumplir con las cuestiones de no daño significativo. O podemos incluso decir que nuestra actividad tiene contribución sustancial a la mitigación, pero no tiene contribución sustancial al índice de igualdad de género. O incluso que nuestra actividad está completamente alineada a la taxonomía sostenible de México, involucrando tanto a los objetivos de mitigación como a los objetivos del cierre de brechas de género. Este es el proceso de cómo funciona la taxonomía y cómo podemos implementarla en nuestros procesos de evaluación. Esto lo podemos ver un poco más sobre la realidad en una herramienta en Excel que hemos desarrollado. Esta herramienta la hemos desarrollado para facilitar el entendimiento de la taxonomía. Tenemos un documento que tiene muchísimo detalle y que es amplio y que observamos la oportunidad para dinamizar este contenido que tiene el documento y de poder hacer el proceso de evaluación un poco más adecuado hacia las personas usuarias, a las personas que estarán evaluando proyectos. Esta herramienta en este momento sirve para desarrollar las capacidades de las personas que estarán evaluando los proyectos. No es la intención de la Secretaría de Hacienda que esta herramienta sea adoctrinada como un proceso de reporte hacia la Secretaría. Es meramente para desarrollo de capacidades de los y las usuarias de la taxonomía. Tiene distintos objetivos. El primer objetivo tiene que ver con presentar la taxonomía sostenible de una forma dinámica, de una forma interactiva, que te puede ir llevando con botones y ocultando o haciendo aparecer ciertas celdas para conocer las preguntas específicas.
Esto buscamos que se facilite la adopción de conceptos para que las personas conozcan o reconozcan el momento en que están evaluando cuestiones de contribución sustancial o cuando se están evaluando cuestiones de no daño significativo, y muy importante que se familiaricen con esos conceptos, que una vez que lean un documento estableciendo que cierta actividad tiene contribución sustancial, ya sepamos qué significa esa parte, ¿no? Es muy importante socializar los conceptos. También la herramienta, veremos en un momento, que tiene un apartado para la presentación de resultados. Igualmente, esta es una forma de resumir nuestro proceso de evaluación y no es la intención en este momento que utilicemos estas hojas como reporte hacia las autoridades o como reporte interno sobre cuestiones de cumplimiento hacia la taxonomía. Es un inicio de la forma en que podemos resumir nuestro proceso de evaluación. También nuestra herramienta ofrece recursos complementarios que la taxonomía requiere. En un momento veremos un ejercicio práctico, sin embargo podemos adelantarles que la taxonomía en algunos momentos requiere cálculos de gases de efecto invernadero o georreferenciación en mapas, o necesita recursos que no pueden ser encontrados en el documento de la taxonomía. Pues esta herramienta lo que hace es dar los accesos para identificar esas herramientas que nos pueden servir a la hora de identificación o a la hora de evaluación de nuestra contribución sustancial. Esta herramienta está construida en Excel y en este momento hemos preparado un caso de estudio para que podamos ver cómo funciona la herramienta en este momento. Cabe señalar que esta herramienta puede cambiar en el futuro, sin embargo en este momento este es el diseño actual y podemos ver un ejemplo en este momento. Nuestro ejemplo se trata de nuevo de un desarrollo inmobiliario que es una torre de 20 pisos que está ubicada en la ciudad de San Blas, en Nayarit, y que cumple con ciertos aspectos que nos darán las respuestas hacia los cuestionamientos específicos. Esta herramienta fue desarrollada por el Instituto Global del Crecimiento Verde, GGI por sus siglas en inglés, con financiamiento del programa UK PAC de la Embajada Británica. Esta es una herramienta de la Secretaría de Hacienda que de nuevo busca darle las herramientas y los recursos a las personas que estarán realizando las evaluaciones de alineación a la taxonomía sostenible de México. Como vemos, tiene apartados marcados en verde que se refieren a instrucciones, tiene recuadros marcados en amarillo que es donde podemos establecer texto de forma libre, tiene recuadros marcados en azul, que es donde podemos seleccionar de la lista desplegable una opción, y tiene casillas en blanco, que generalmente son recomendaciones o tips o ayudas que podemos tener dentro de la herramienta. La herramienta funciona a base de botones y de aparición y desaparición tanto de pestañas como de celdas. También podemos ver que en esta hoja de inicio tiene un inicio descriptivo muy general de la taxonomía, en donde tiene un vínculo que nos lleva directamente al documento de la Taxonomía Sostenible de México, y también tiene un enlace al curso en línea de la Taxonomía Sostenible de México. Les invitamos y reiteramos este mensaje a tomar el curso de capacitación sobre la Taxonomía Sostenible de México en línea. Tiene una duración de 10 horas, accedes a un certificado y es totalmente gratuito. Comenzamos con la evaluación de nuestro proyecto dentro de la herramienta de la Taxonomía Sostenible de México, y para eso damos clic en el botón de inicio. Como ven, al inicio vienen las instrucciones de qué es lo que sucede con este botón y lo que se nos está presentando en esta hoja. Como veíamos, las celdas en amarillo es donde vamos a estar estableciendo texto de forma libre para identificar a nuestro proyecto. En primer lugar, se nos presenta la fecha. ¿En qué fecha estamos llenando este cuestionario? Esto es meramente indicativo y tiene el objetivo de que le funcione para identificar el proyecto o el proceso de evaluación a la persona que lo esté llenando. A continuación tenemos la institución que está evaluando el proyecto. En este ejemplo tenemos a un inversionista institucional que desea comprar papeles de renta variable o acciones de una empresa inmobiliaria llamada Desarrolladora del Norte. Nuestro fondo institucional se llama Fondo Institucional Nacional y es quien de nuevo desea invertir en este proyecto específico que vamos a estar evaluando. Entonces ponemos en esta casilla el nombre de la institución que está evaluando el proyecto y posteriormente podemos poner un identificador del proyecto, es decir, nuestro desarrollo inmobiliario que vamos a estar evaluando. En este apartado podemos establecer
el nombre de la desarrolladora, un número identificativo que tengamos de nuestro proyecto o incluso la localización o cualquier otro detalle que nos haga identificar a nuestro proyecto. Posteriormente tenemos el rango de tiempo que involucra nuestra inversión. En este caso sabemos que nuestra construcción está sucediendo desde 2019 y concluirá hasta 2025. Entonces nosotros haremos la inversión sobre ese periodo de tiempo y ese es el tiempo que podemos establecer en esta casilla. De nuevo, estos recuadros son para el establecimiento de información libre y no hay ninguna restricción o vinculación con el proceso de evaluación. Sin embargo, posteriormente ya tenemos las casillas azules, que estas sí tienen que ver un poco más con el proceso de evaluación o con el proceso de presentación de resultados. En este caso vamos a establecer los tipos de instituciones usuarias que tenemos identificadas en la taxonomía sostenible de México o para la taxonomía sostenible de México. Tenemos fondos de inversión, empresas del sector privado o incluso tenemos habilitada una sección de otro tipo de empresas en caso de que tu empresa no esté establecida en esta lista. En este caso, como somos un fondo de inversión, seleccionaremos la casilla de fondo de inversión. Posteriormente, podemos observar la casilla para calcular nuestro Green Asset Ratio. Recordemos que nuestro Green Asset Ratio es la división entre los recursos que estamos evaluando como sostenibles contra los recursos totales de nuestro portafolio. En nuestro caso de estudio estamos construyendo un portafolio de 500 millones de pesos y nuestra inversión en estos papeles de renta variable será de 1 millón de pesos. Entonces nuestro portafolio tiene un tamaño de 500 millones de pesos y posteriormente podremos establecer la cantidad de recursos que estamos evaluando en nuestro proyecto. Este es nuestro monto del portafolio que vamos a estar evaluando y posteriormente vamos a estar evaluando el recurso específico de nuestro proyecto. Ahora, comenzamos con el proceso de tamizado. El primer tamiz que habíamos visto en nuestra diapositiva anterior era el del sector. En esta parte es donde seleccionaremos uno de los 6 sectores que la taxonomía sostenible de México toma en cuenta. En nuestro caso de estudio estamos evaluando un desarrollo inmobiliario, por lo tanto nuestro sector es el de la construcción. Esta herramienta permite evaluar hasta las 124 actividades de los 6 sectores de la taxonomía. Entonces, si desean evaluar varios proyectos que se componen o que están presentes en distintos sectores, es posible hacerlos. Posteriormente, también podemos evaluar el índice de igualdad de género. Les había mencionado que nuestros proyectos pueden estar alineados al objetivo de mitigación o adaptación, más al objetivo de índice de igualdad de género. Esto resultaría en una alineación total a la taxonomía sostenible de México. Sin embargo, existen ocasiones en las que no podemos encontrar información suficiente para evaluar el índice de igualdad de género y es por esto que hemos establecido como variable la inclusión de la evaluación del índice de igualdad de género. En caso de que sí lo deseemos evaluar, podemos establecer eso en esta casilla. Entonces, como pueden ver, aquí están los 3 objetivos principales de la taxonomía sostenible de México. El objetivo de mitigación, el objetivo de adaptación y el objetivo de índice de igualdad de género. En función de lo que querramos analizar dentro de nuestro proyecto, seleccionaremos alguna de estas 3 casillas dándole clic al botón. En este caso, nuestro proyecto lo estamos evaluando desde la perspectiva de mitigación, por lo tanto nos iremos a los cuestionarios relacionados a la mitigación. Hemos atravesado el tamiz del sector, nuestro tamiz de color azul, y ahora nos posicionamos en el tamiz rojo de actividad. En esta parte estaremos seleccionando la actividad a la cual nos estamos alineando o a la cual estamos buscando la alineación de nuestro proyecto en cuestión. Aquí también es donde vamos a establecer ese monto que estamos invirtiendo sobre el proyecto, ese millón de pesos que les había comentado anteriormente, que es lo que nos dará posibilidad de calcular nuestro Green Asset Ratio. Entonces, en el primer recuadro amarillo podemos establecer 1 millón de pesos, mientras que en el cuadro siguiente podemos establecer la actividad específica. En este caso es construcción de vivienda vertical. Esta es una de las 124 actividades de la taxonomía sostenible de México. En este caso estaremos seleccionando la actividad de edificación de vivienda multifamiliar. Esta es una de las 124 actividades de la taxonomía sostenible de México y posteriormente estaremos seleccionando el instrumento financiero
con el cual está participando nuestro fondo de inversión, que es la compra de papeles de renta variable o acciones corporativas de nuestra desarrolladora. Posteriormente, ahora que tenemos estos datos iniciales, podemos ahora sí pasar al siguiente tamiz de evaluación de la contribución sustancial. En este cuestionario se nos preguntarán cuestiones específicas relacionadas de nuevo a si nuestra actividad tiene contribución sustancial hacia la mitigación del cambio climático. Observamos una tabla, que esta tabla es la que viene presente en el documento y que establece las distintas condiciones operativas que nuestro proyecto debe de tener para poder acceder a esta etiqueta de contribución sustancial. Como les decía, nuestra herramienta tiene recursos complementarios. Por ejemplo, para conocer la zona térmica es posible darle clic a esta zona y nos llevará a la página de las autoridades donde tiene publicada la información sobre las zonas térmicas. Regresando a la tabla, se nos muestran las diferentes variables que podemos seguir para continuar con nuestro proceso de evaluación de alineación a la taxonomía sostenible de México. Sabemos que nuestra construcción es vivienda vertical y que está localizada en San Blas, Nayarit. Por lo tanto, sabemos que nuestra actividad es vivienda vertical y está ubicada en una zona térmica de clima cálido subhúmedo. A las cuestiones que debemos de alinearnos es a una demanda de energía primaria de hasta 415 kWh por metro cuadrado al año, o a una eficiencia energética del 45% conforme a la línea base. Ya que tenemos estos datos, podemos ahora sí pasar a responder las preguntas necesarias para argumentar contribución sustancial. Nuestra primera pregunta es saber si nuestra actividad se alinea a lo establecido en la tabla que se muestra arriba. Nuestro caso de estudio menciona que la demanda de energía primaria de nuestra construcción es de 400 kWh por metro cuadrado al año, por lo tanto estamos por debajo del umbral y sí podemos argumentar contribución sustancial desde esta perspectiva, desde esta pregunta puntual. Ahora, la taxonomía sostenible de México permite no solamente cumplir con las cuestiones de contribución sustancial a partir del seguimiento de los umbrales que se establecen, sino también a partir de recursos externos, como lo son certificaciones. Esto para las actividades de construcción específicas que lo permiten. La taxonomía sostenible de México para la construcción de vivienda permite utilizar certificaciones como LEED, EDGE u otras, siempre y cuando podamos cumplir con lo establecido en la tabla de arriba. Nuestro caso de estudio menciona que podríamos tener una certificación EDGE, que nos estamos preparando para tener una certificación EDGE y lo podríamos considerar en nuestro caso de estudio. Entonces podemos seleccionar que tenemos una certificación EDGE y finalmente si cumplimos con la norma 020 ENER 2011. Nuestro caso de estudio también menciona que sí cumplimos con esta norma, por lo tanto, al cumplir con estas características ya podemos argumentar contribución sustancial. Imaginemos que nuestra actividad no cumple con la norma 020 ENER 2011, la herramienta en el Excel nos mostraría que no estamos pudiendo argumentar la contribución sustancial a la sostenibilidad o la contribución sustancial a la mitigación al cambio climático. Por el momento estableceremos que sí estamos alineados y accedemos a la etiqueta de nuestro tamiz verde de contribución sustancial. Ahora pasaremos al siguiente tamiz, que es el de la evaluación de las cuestiones de no daño significativo. Como les había comentado, los cuestionarios de no daño significativo son un poco más largos que los cuestionarios de contribución sustancial, de alrededor de 15, 20 o incluso hasta 30 preguntas. Tienen que ver meramente con el cumplimiento legal o la alineación a estrategias nacionales o regionales del proyecto. Vemos las preguntas que están descritas en este sentido y nuestro caso de estudio está preparado para que podamos responder que sí a todas estas preguntas. Recordemos que una de las fuentes de información que podemos consultar para evaluar este cuestionario es el manifiesto de impacto ambiental. Pero también podemos evaluar recursos complementarios como otras certificaciones o incluso auditorías que tenga nuestro proyecto. Una vez que hemos respondido nuestro cuestionario de no daño significativo, podemos avanzar al siguiente tamiz de información, que es el de salvaguardas mínimas. Recordemos que en esta sección vamos a evaluar el cumplimiento de cuestiones sociales del corporativo donde estamos invirtiendo o el desarrollo del proyecto donde estamos invirtiendo. En este caso estaremos evaluando que nuestra desarrolladora inmobiliaria cumpliera con estas consideraciones presentadas en la pantalla, como lo son las directrices de la OCDE, también el cumplimiento sobre lo establecido en cuanto a derechos humanos
por la Organización Nacional de las Naciones Unidas, así como los principios rectores para las empresas sobre derechos humanos de la ONU y también lo establecido en cuanto a derechos laborales por la Organización Internacional del Trabajo. En nuestro caso de estudio, nuestra empresa, nuestra desarrolladora inmobiliaria, sí cumple con estas 3 condiciones y es posible reflejar esto en la herramienta. En ocasiones, nuestro corporativo puede cumplir con estos 3 cuestionamientos a través de los principios de Ecuador. Los principios de Ecuador suelen incluir estos 3 componentes para la atención de salvaguardas mínimas. Esta es la forma en que podemos resumir la información que hemos llenado hasta ahora dentro de la herramienta, es decir, nuestro proceso de evaluación de nuestro proyecto a la taxonomía sostenible de México. Como vemos, se menciona la actividad que estuvimos evaluando, el monto de los recursos se establece en el tipo de instrumento financiero que seleccionamos al inicio y las columnas siguientes nos mencionan si tenemos contribución sustancial a la sostenibilidad y si cumplimos con las cuestiones de no daño significativo. Esto permitirá que obtengamos la suma final de los recursos para posteriormente calcular nuestro Green Asset Ratio, que en este caso es de 0.2%. En resumen, este es el proceso de evaluación que podemos seguir para conocer si nuestra actividad está alineada a la taxonomía sostenible de México. Quiero invitarlos a que exploren la herramienta, a que exploren la taxonomía sostenible de México y realicen ejercicios para consolidar los conocimientos. Quisiera darles las gracias. Mi nombre es Sergio Duarte, asociado senior de Financiamiento Sostenible para México. Como lo comentaron mis colegas a lo largo de esta capacitación, la taxonomía sostenible de México es una taxonomía innovadora porque incluye entre uno de los objetivos la igualdad de género. Ahora, ¿cómo se evalúa la contribución hacia la igualdad de género de los proyectos de inversión o de las empresas o proyectos productivos? Pues bueno, esto se hace a través del índice de igualdad de género que ha sido desarrollado o que fue desarrollado por un grupo de personas expertas en la materia y que en este momento vamos a hablar de él. Pero en primer lugar, para entender por qué es tan innovador y por qué es tan importante tomar en cuenta consideraciones de igualdad de género en una herramienta como esta, es importante que entendamos que en México existen diversas brechas de desigualdad asociada con el género, es decir, asociada a la identidad de las personas, asociado a si somos hombres o si somos mujeres. En esta capacitación vamos a hablar al menos de 5 brechas de desigualdad. La primera brecha de desigualdad que es necesario comprender para saber por qué tenemos que evaluar cómo las empresas o los proyectos de inversión pueden o no reducir las brechas de desigualdad, la primera brecha es la brecha de cuidados. Lo que ustedes pueden observar si analizan la gráfica que aparece en su pantalla es que si bien las mujeres en los últimos años se han incorporado al mercado laboral, lo que ha pasado es que los hombres no necesariamente se han incorporado a las labores de cuidado o a las labores del hogar. Entonces, cuando observamos esta primera gráfica que tiene por título brecha de cuidados, lo que podemos observar es cuando el INEGI le pregunta a las personas quién se encarga de llevar a cabo todas estas tareas de cuidado, como quehaceres domésticos, cuidados a las infancias y todas las actividades que ven ahí, pueden observar que en su mayoría en México las mujeres siguen siendo las principales personas que llevan a cabo estas labores. Entonces, cuando comparamos estas proporciones entre hombres y mujeres, pues lo que vamos a ver es que existe una gran disparidad y por lo tanto existe, o podemos decir que existe esta brecha de cuidados. Lo que podemos observar al analizar estos datos recolectados por el INEGI pues nos damos una idea de cómo los hogares se organizan para llevar a cabo estas labores. Y si bien podemos pensar que estos son arreglos, imposiciones o como queramos interpretarlo al interior del hogar, estas decisiones o arreglos no solo se quedan al interior de los hogares, sino que tienen consecuencias en la economía. Pero bueno, ¿de qué forma la brecha de cuidados o quién hace que al interior del hogar pues impacta la economía?
¿Qué implicaciones tiene? Pues que las mujeres les va a quedar poco tiempo disponible para dedicarse al trabajo remunerado. Y para eso es necesario que analicemos la segunda gráfica que ustedes ven en su pantalla, que es la brecha del uso del tiempo. Lo que vemos en esta segunda gráfica es cómo las mujeres dedican muchísimo más horas en promedio a la semana al trabajo no remunerado, es decir, a los trabajos de cuidados, mientras que los hombres sí tienen el suficiente tiempo para dedicarse al trabajo no remunerado. Y aquí cuando hacemos, si nos vamos o hacemos un análisis mucho más profundo, el hecho de que hombres y mujeres distribuyan el tiempo en trabajo no remunerado y trabajo remunerado de esta forma tiene varias implicaciones. La primera, pues que si sobre las mujeres recaen las labores de cuidado, evidentemente les va a quedar menos tiempo para salir al mercado laboral y tener un ingreso. Entonces esto va a afectar la autonomía económica de las mujeres. Por otro lado, lo que vemos o cuando observamos que los hombres son principalmente quienes se dedican al trabajo remunerado, pues van a ser principalmente los hombres quienes tengan reconocimiento social, quienes tengan más poder a la hora de ostentar algún trabajo en la sociedad y por supuesto quienes van a tener mayores ingresos, ¿no? Entonces, insisto, es muy importante que cuando analicemos este tema de quién hace qué al interior del hogar, va a derivar en cómo vamos a usar el tiempo. Y a partir de cómo usamos el tiempo en hombres y mujeres, pues va a determinar quién tiene reconocimiento social y sobre todo quién tiene qué niveles de ingreso. Y entonces en México lo que observamos es que pues existen estas diferencias, existen estas brechas entre hombres y mujeres, lo cual pues va a determinar qué tipo de economía o qué tipo de condiciones económicas enfrentan hombres y mujeres de manera muy diferenciada. Y pues a partir de estas brechas es que es importante que consideremos cómo las empresas y los proyectos de inversión pueden ayudar a reducir estas brechas, que en este momento llevamos solo 2 brechas analizadas, pero bueno, vamos a hablar de 3 más. Las siguientes brechas que es importante que analicemos para que entendamos por qué hablamos de un índice de igualdad de género en el marco de la taxonomía sostenible es, la tercera es la participación de las mujeres como el personal ocupado en los sectores económicos en México. Entonces, en esta gráfica en la que ustedes pueden observar con barras naranjas, lo que podemos ver es que o lo que resalta a primera vista es que en el sector construcción y transporte y correos y almacenamiento es donde tenemos una menor participación de las mujeres. El hecho de que estos sectores, construcción, transporte, correos y almacenamiento, en que haya pocas mujeres, lo que nos dice la teoría es que estos son sectores tradicionalmente masculinos y en los sectores tradicionalmente masculinos tiende a haber mayor discriminación hacia las mujeres. Entonces aquí es muy importante que identifiquemos pues la poca participación que hay de mujeres y pues bueno, que tengamos en el radar que existen estos sectores en donde pues las mujeres tradicionalmente han enfrentado obstáculos pues para desarrollarse. La cuarta brecha que presentamos para entender por qué es importante hablar de un índice de igualdad de género en el marco de la taxonomía sostenible es la brecha salarial de género. ¿Y qué nos dice la brecha salarial de género? Es una metodología muy simple en la que se analizan en promedio los salarios que tienen todas las mujeres en México y los salarios que tienen todos los hombres en México. Se saca el promedio de cada grupo, se compara y se ven las diferencias que existen. Y entonces, de acuerdo a las fuentes que ustedes ven en esta diapositiva que corresponde a la brecha salarial de género, de acuerdo a este análisis y a esta metodología, lo que nos dice es que en México, por cada 100 pesos que recibe un hombre por el pago de un trabajo, las mujeres reciben tan solo 84 pesos. Y esto significa que hay una brecha de 15.8%. Ahora, ¿cómo se explica que las mujeres ganen menos o que exista esta brecha salarial de género? Pues
como ya lo vimos en las diapositivas anteriores, en las gráficas anteriores, cuando analizamos las brechas de cuidado, dado que las mujeres tienen menos tiempo disponible para dedicar al trabajo remunerado, pues las mujeres tienden a aceptar trabajos de medio tiempo, donde se paga menos. Las mujeres tienden a aceptar trabajos en donde les es fácil hacer compatible su labor como cuidadoras y estar trabajando en un trabajo remunerado. Y entonces estos trabajos tienden también a ser pues peor pagados, y entonces generalmente las mujeres, en este afán de conciliar su rol de cuidados, aceptan o aplican a los trabajos, digamos, de la base de la pirámide, o los trabajos donde los salarios son más bajos. Entonces, a la hora de sacar estos cálculos para saber cuál es la brecha salarial de género en un sector, en una industria, en una empresa, generalmente lo que vamos a ver es que las mujeres ganan siempre menos que los hombres, y que la brecha está entre el 30% y el 10%. En este caso, como lo vemos en las diapositivas, es del 15.8%. Ya hemos hablado de diferentes brechas: las brechas de cuidado, las brechas de uso del tiempo, las brechas de participación de las mujeres en diferentes sectores y las brechas salariales de género. Ahora es importante, o una de las brechas más importantes que se tienen que analizar, son las brechas de género en tenencias de pensiones. Es decir, una vez que las personas, hombres y mujeres, han terminado su vida laboral, pues cuáles son los ingresos pues que tienen a partir de todo lo que trabajaron en el pasado. Y para ello ustedes pueden observar en la diapositiva este último análisis o esta última presentación de datos que tiene que ver con este tema. En México, solo 4 de cada 10 personas mayores reciben ingresos por una pensión contributiva, ¿no? Es decir, en México tener una pensión puede ser considerado un privilegio, ya que pues no todas las personas en nuestro país tienen este beneficio. Ahora, de acuerdo con esta fuente presentada en esta diapositiva, el 41% de los hombres en México tienen pensión, mientras que solo un cuarto de las mujeres cuentan con este beneficio. Estos datos lo que nos dicen es pues la existencia de esta brecha de género, esta brecha entre hombres y mujeres para tener este beneficio. Este beneficio, que es una remuneración pues para las personas que laboraron en el sector formal y que pues contaron con seguridad social. Y si analizamos por qué, o lo que nos dicen la bibliografía sobre por qué las personas o por qué los hombres y mujeres experimentan estas brechas, pues tiene que ver porque las mujeres tradicionalmente han estado insertas en el sector informal y por lo tanto tienen poca seguridad social. Entonces, esa es una de las explicaciones por las cuales podemos entender por qué existe esta brecha de género. Y también, un poco vinculándolo con los primeros datos que presentamos, pues dado que las mujeres dedican menor tiempo al trabajo remunerado porque están cuidando a alguien o porque están haciendo trabajo no remunerado, pues las mujeres tienden a cotizar muchas menos semanas, y por lo tanto pues este hecho va a hacer que pues las brechas de nuevo de tenencia de pensiones existan en nuestro país. Entonces, por esta razón, o al menos en esta capacitación, presentamos estos 5 indicadores o estas brechas de género, pues para entender por qué es importante que la taxonomía o una herramienta como la Taxonomía Sostenible de México, que está considerando la contribución en estas actividades económicas, pues para cerrar estas brechas, pues es importante que entendamos por qué estamos presentando esta información. Entonces, dada la existencia de al menos las brechas de género que se presentaron, es que en México tenemos que trabajar por reducir estas brechas de desigualdad asociado al género. Entonces, es por ello que la taxonomía de México es tan innovadora, porque justamente mide cómo las empresas y los proyectos de inversión pueden ayudar a cerrar las brechas que ya mencionamos, que ya analizamos, pues para tener un país en donde las personas, hombres y mujeres, tengan las mismas oportunidades y eventualmente tengan los mismos resultados. Es por ello que la existencia de un índice de igualdad de género presentado a través de la Taxonomía Sostenible de México es algo
tan innovador y que pues, puede ser utilizado para evaluar las actividades de las empresas y los proyectos de inversión. Como lo comentaron mis compañeros, a lo largo de esta capacitación, la taxonomía sostenible de México considera un concepto amplio de sostenibilidad. Como ya se ha mencionado, no solo se analiza la contribución de las actividades económicas en la adaptación y la mitigación al cambio climático, sino que también se incorporan estos objetivos sociales. En este momento de desarrollo de la taxonomía, pues cómo las actividades económicas contribuyen a alcanzar la igualdad de género. Y es por ello que cuando hablamos de esto, sostenibilidad, estamos hablando de un concepto mucho más amplio, no solo hablando de temas de medio ambiente, sino también de temas sociales. En segundo lugar, este índice de igualdad de género, que en un momento o en un ratito más vamos a analizar un poquito más a profundidad, este índice de igualdad de género, como he estado mencionando, pues permite evaluar cuál es la contribución de las empresas y proyectos de inversión al cierre de brechas de género. Esta herramienta va haciendo preguntas y va evaluando cómo las políticas o las intervenciones de empresas o proyectos productivos pues van a estar identificando las brechas y proponiendo estrategias para que dichas brechas no existan. El tercer bullet que ustedes ven en su pantalla nos indica pues bueno, que este índice de igualdad de género se desarrolló de manera transversal a todas las actividades de la economía, lo cual significa que dado que las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en México existen en todas las actividades económicas, pues es por ello que este índice de igualdad de género puede ser utilizado en cualquier actividad económica. Que, ojo, habrá actividades económicas en donde las brechas sean menores comparadas con otras actividades económicas, pero de lo que sí tenemos certeza a través de datos oficiales es que pues dichas brechas de género existen en toda la economía. Por lo tanto, pues esta herramienta o este índice es de gran utilidad para pues saber cómo se pueden hacer más pequeñas estas brechas. Un elemento que tenemos que tener en consideración y que es muy importante es que, a diferencia de lo que vimos anteriormente sobre cómo el tamiz del presentado en la taxonomía sostenible nos puede decir cómo las actividades económicas contribuyen pues, a temas de adaptación o mitigación al cambio climático, en el índice de igualdad de género lo que hace es que evalúa a un nivel de organización productiva o empresa o a nivel de proyecto de inversión, a diferencia de estos objetivos medioambientales que tienen más bien un enfoque de evaluación de actividad económica. Entonces, en este sentido sí es muy importante que hagamos esta diferencia entre lo que hemos visto en los temas medioambientales con respecto a los temas que estamos viendo en el índice de igualdad de género o las evaluaciones que en un momento más vamos a ver en este índice de igualdad de género. Un quinto elemento que también tenemos que tener en cuenta es que las organizaciones productivas o proyectos de inversión deberán adherirse a criterios de daño no significativo con respecto a los objetivos medioambientales de la taxonomía y también deben de cumplir con las salvaguardas mínimas sociales consideradas de manera similar a las actividades que contribuyen a los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático. Esto significa que cuando hacemos la evaluación de la organización productiva o cómo los proyectos de inversión pueden o no estar cerrando brechas de desigualdad de género, pues es importante que estas empresas, organizaciones productivas o proyectos de inversión también cumplan con los principios de no daño significativo y que también estén cumpliendo con las salvaguardas mínimas sociales consideradas en los elementos mencionados con anterioridad a través del tamiz, ¿no? Entonces, de nuevo, pues es importante que estos tres elementos se estén cumpliendo a la hora de utilizar el índice de igualdad de género. Muy bien, pues ya he estado mencionando,
¿Por qué estamos acá hablando de un índice de igualdad de género? Pues porque en México existen brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Y pues ya hemos hablado de manera muy general pues cuáles son las características del índice de igualdad de género. Y ahora ustedes en su pantalla pueden observar el esqueleto, por así decirlo, del índice de igualdad de género. Y este esqueleto se compone de 3 pilares fundamentales. El primer pilar, como pueden observar en la diapositiva, es trabajo digno, el pilar 2 es bienestar y el pilar 3 es inclusión social. Y cada uno de los pilares tiene distintos ejes. El pilar 1 tiene el eje de igualdad salarial, después tiene igualdad de acceso y desarrollo laboral y cuidados y corresponsabilidad. Y entonces, lo que podemos observar a la hora de analizar este esqueleto es que cuando ustedes ven los ejes, se frasean de diferente manera a como vimos las desigualdades. Es decir, aquí lo que va a medir a través de preguntas el índice de igualdad de género es, pues, qué tanta igualdad salarial hay entre hombres y mujeres, o visto desde el punto de vista de brechas de desigualdad, pues lo que aquí se va a medir es, pues, qué tanta brecha salarial existe entre hombres y mujeres. Y pues así con los diferentes títulos que pueden observar en los ejes, lo que vamos a evaluar en el eje 1.2 es, pues, qué tanto las mujeres y los hombres tienen acceso al desarrollo laboral o qué tanta participación equitativa hay en el sector que estemos analizando o en la empresa que pertenezca a un sector económico, pues qué tanta participación hay de mujeres con respecto a los hombres. Se trata de un sector o una empresa donde que forma parte de un sector predominantemente masculino o no, ¿no? Entonces, esos son los elementos que se van a evaluar a la hora de analizar o de contestar las preguntas que vienen en el índice de igualdad de género. Y bueno, hablando de números o de las condiciones mínimas que se tienen que cumplir, pues, para calificar a una empresa o a un proyecto de inversión para poder decir que en efecto contribuye a cerrar brechas de desigualdad de género, pues ustedes pueden ver en el cuadro que tienen a la derecha, cuadro morado, pues que el índice de igualdad de género se constituye o está constituido por 43 preguntas. El puntaje máximo que se puede obtener si se contesta de la mejor manera o si la empresa, proyecto de inversión, digamos que tiene todas las políticas necesarias o evaluadas en el índice de igualdad de género, si es la empresa, proyecto de inversión más vanguardista en temas de igualdad de género, esta empresa lo máximo que podría obtener a la hora de contestar las preguntas del índice de igualdad de género es 174 unidades. Ahora bien, como hemos visto, el índice de igualdad de género se constituye por 3 pilares. Entonces, para poder decir que una empresa u organización productiva o proyecto de inversión contribuye o está alineado a el índice de igualdad de género de la taxonomía sostenible de México, tiene que obtener por lo menos 24 unidades en cada uno de estos pilares. 24 unidades en trabajo digno, por lo menos 24 unidades en el pilar de bienestar y por lo menos 24 unidades en el pilar de inclusión social. Esto, al sumarnos, nos da un umbral mínimo ya en total de al menos 72 unidades. Y como decimos coloquialmente, 72 unidades por lo menos, si una empresa tiene al menos 72 unidades, está pasando de panzazo, ¿no?, por así decirlo, en este índice de igualdad de género, siempre y cuando estas 72 unidades estén constituidas por 24 unidades en cada uno de los 3 pilares. El grupo de personas expertas que elaboraron este índice de igualdad de género elaboró las preguntas de tal manera que cuando ustedes lo contesten se van a dar cuenta que conforme se va avanzando en las preguntas que se contestan o que se van evaluando qué políticas tiene la empresa o proyecto de inversión, pues lo que se van a dar cuenta es que
se va profundizando el nivel de transversalización de la perspectiva de género, o qué tan profundo la empresa, proyecto de inversión, pues está implementando las políticas necesarias para garantizar la igualdad de género o la igualdad entre mujeres y hombres. En este sentido, lo que, como pueden ver en la diapositiva, es que en primer lugar, lo que se evalúa es qué políticas tienen las empresas o proyectos de inversión, es decir, qué compromisos, reglas o principios tienen con respecto a la igualdad de género, o que generalmente estos compromisos se manifiestan en políticas de género en donde el más alto nivel de la jerarquía de una empresa o de un proyecto de inversión, pues firma un documento en donde dice: estamos comprometidos a garantizar la igualdad de género. Entonces ese es como el primer nivel que se evalúa. En segundo nivel, también lo podemos ver como si se va profundizando más la perspectiva de género o garantizar que existen igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, es cuando hay acciones puntuales, es decir, compromisos operables o planes de acciones de género, es decir, qué acciones se van a llevar a cabo para que las políticas o aquellos compromisos firmados en el más alto nivel se materialicen. Y finalmente, digamos que en un nivel mucho más avanzado de profundización de la perspectiva de género, lo que vamos a evaluar es si las empresas o proyectos de inversión tienen sistemas de medición y corrección de desviaciones. Esto quiere decir, sí, una vez que ya se implementaron las políticas y los planes de acción y se están materializando dichas políticas, pues sí existen sistemas que nos digan si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, y si es necesario hacer alguna corrección en el camino. Porque, como seguramente ustedes se imaginarán, pues garantizar la igualdad entre mujeres y hombres es un camino en el que las organizaciones están todavía aprendiendo, y que hay unas acciones que en algunas organizaciones funcionan, pero que en otras no. Entonces, por eso es muy importante pues, contar con estos mecanismos de revisión y de corrección. Y como ven en el eje horizontal, lo que se mide es pues si las políticas, acciones o sistemas de medición, pues qué tanto alcance tienen en la organización. Si tal vez es un alcance parcial o si es un alcance integral o que abarca toda la organización y no solo a un segmento de la organización. Y bueno, en el mejor de los casos, si las políticas, acciones o sistemas de medición y monitoreo alcanzan también al exterior o a la sociedad, es decir, si la organización también está considerando pues, los efectos que sus actividades económicas tienen en las comunidades aledañas o en donde están instalados estos proyectos de inversión. Ahora es momento de todo lo que hemos comentado, pues cómo se aterriza o cómo se responde o cómo se ve el índice de igualdad de género que viene en la taxonomía sostenible y que estamos analizando el día de hoy. Como ya lo venía mencionando Sergio, en el caso de estudio de esta desarrolladora del norte, una empresa de construcción que tiene actividades en San Blas, Nayarit, ustedes pueden encontrar en la información donde se describe el caso que esta empresa ha implementado una política de género que tiene 5 ejes principales, que también esta desarrolladora del norte ha impulsado la creación de una unidad de género, que la unidad de género ha desarrollado un diagnóstico de cómo están las condiciones laborales al interior de la empresa entre hombres y mujeres y cómo las actividades de la empresa tienen pues consecuencias hacia afuera en la comunidad, ¿no? En la comunidad de San Blas, Nayarit. Y entonces, pues bueno, a partir de este diagnóstico que hizo la unidad de género, lo que se encontró es que existen brechas salariales, una brecha del 20% entre hombres y mujeres, que las mujeres que trabajan en campo
que son muy poquitas, ¿no? Que hay segregación laboral, hay muy poquitas mujeres trabajando en campo, y de esas mujeres que están trabajando en campo, lo que se ha detectado es que han recibido comentarios que pueden ser catalogados como acoso y hostigamiento sexual. Por lo tanto, esta empresa ha implementado un protocolo de atención, sanción y prevención del acoso y hostigamiento sexual. Entonces, eso al interior de su organización. Y analizando cómo las actividades de la empresa tienen efectos al exterior, la empresa desarrolladora del norte está en conversaciones con la Banca de Desarrollo del Estado de Nayarit para desarrollar un préstamo dirigido a madres solteras, para que al menos 5% de los créditos, 5% de las viviendas que se desarrollen, pues puedan ser adquiridas por madres solteras, porque sabemos que los hogares que lideran las mujeres son hogares que tienden a vivir mayormente en pobreza. Entonces, identificando estas desigualdades en cómo se experimenta la pobreza entre hombres y mujeres, pues es que esta desarrolladora del norte ha decidido trabajar en conjunto con la Banca de Desarrollo del Estado de Nayarit para pues tratar de cerrar esta brecha. Y bueno, a partir de estas acciones en particular que esta empresa ha tomado y ha identificado pues cuáles son las posibles brechas al interior de su empresa como hacia afuera, es que con esta información que tenemos ya a la mano podemos evaluar o contrastar o responder las preguntas que vienen en el índice de igualdad de género. Entonces, pues a continuación vamos a ver la herramienta o cómo se ve el índice de igualdad de género en la herramienta que se ha construido pues, para facilitar el uso de la taxonomía sostenible de México. Y como ustedes ven en su pantalla, tenemos que en el pilar, bueno, estamos analizando el pilar 1 que tiene que ver con los salarios de mujeres y hombres. Y entonces hemos resaltado con amarillo, como lo ven en su pantalla, pues con la información que yo les he contado, que viene en el caso, pues cuáles de estas preguntas pueden ser respondidas, de qué manera. Y entonces, en la primera pregunta que este índice de igualdad de género pues hace, o que hace para tratar de medir cómo esta empresa podría estar cerrando una brecha de desigualdad, es que nos pregunta, bueno, ¿existe una política o tabulador para todo el personal donde se establezca igualdad de remuneración por un trabajo equivalente conforme a la Ley Federal del Trabajo? O si esta organización realiza un análisis sistemático y periódico de las brechas de género en salarios. Entonces, como podemos ir contestando con base en lo que yo ya les comenté, que son las acciones que está implementando esta empresa desarrolladora del norte, es que podemos decir que bueno, si existen una política de género en donde se establezca este compromiso de igualdad de remuneración. Si existe un análisis sistémico, el análisis justamente que desarrolló esta unidad de género, ¿no? En donde identifican que existe un 20% de brecha entre lo que ganan mujeres y lo que ganan hombres. Y como todos estos documentos o acciones tienen un alcance integral en la organización, pues así se puede ir contestando estas preguntas. Y también pues bueno, la organización cuenta con mecanismos para corregir estos casos identificados de desigualdad en la remuneración, es decir, para corregir la existencia de brechas de desigualdad. Podemos contestar que sí, que en este caso de esta desarrolladora del norte sí cuenta con estos mecanismos y que tienen alcance integral al desarrollo en la organización. Y bueno, así podemos ir revisando pregunta por pregunta y como yo les comentaba, también esta unidad de género, como pueden ver en el caso, se ha creado o ha sido, la unidad de género ha ayudado a crear una política o mecanismo para que se garantice que a mujeres y hombres no se les discrimina y tienen igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia y desarrollo laboral. Cuando yo les hablaba de, bueno, se ha identificado
que hay pocas mujeres que trabajan en campo en esta empresa y que, bueno, se están implementando las acciones para que esto ya no exista o para que aumente el número de mujeres y exista, pues más o menos, ¿no?, esta equidad para que haya 50-50 o 49-51, ¿no?, entre hombres y mujeres, por ejemplo. También, bueno, acá lo que se pregunta es si las empresas tienen pues anuncios o si los perfiles de puestos o las ofertas de trabajo se hacen de manera estructurada y están libres de sesgos sexistas. En este caso que yo les he estado comentando, pues también se establece que en la organización pues hay un comité para que haya, para que las evaluaciones a la hora de acceder a los trabajos esté libre de sesgos sexistas. Y estos mecanismos están o tienen un alcance al interior de la organización. Y bueno, si vamos bajando, o bueno, ustedes pueden ver cuáles son todas las preguntas que hace este índice de igualdad de género, que tiene que ver, ¿no?, insisto, con cuáles son las acciones o políticas de género que se van implementando en los proyectos o en las organizaciones. Y bueno, ahorita ya que están viendo las preguntas del 1, 2, 4, en donde se pregunta si existen políticas para atender o para prevenir las prácticas contra la violencia de género, o sea, el hostigamiento, acoso u otro, podemos decir que sí, que pues como yo les decía, existen protocolos para atender estos temas y tienen alcance integral en la organización. Y bueno, ya para ir cerrando, en esta presentación de cómo están estructuradas las preguntas y cómo ustedes, con la información que se presenta o que se tiene a disposición, se puede ir contestando estas preguntas o este índice de igualdad de género. En las preguntas asociadas a la promoción de autonomía de las mujeres y financiamiento flexible con perspectiva de género, hay una pregunta que nos dice, bueno, si la organización tiene como política visibilizar las necesidades diferenciadas entre mujeres y hombres en las estrategias de comercialización de productos o servicios ofrecidos. Cuando yo les comentaba que esta empresa ha detectado que pues es necesario que existan créditos diferenciados para madres solteras o mujeres que son jefas de hogares, y como sabemos o la evidencia nos dice que estos hogares tienden a vivir en pobreza, pues bueno, el hecho de que esta empresa haya visibilizado estas necesidades diferenciadas entre mujeres y hombres, ¿no?, y que ofrezca un producto financiero específico para que mujeres solteras que tienen hijos accedan a vivienda, pues ahí pues esta empresa está contribuyendo a cerrar estas brechas, ¿no?, de género que pueden existir entre los hogares liderados por hombres y liderados por mujeres. Y entonces, pues acá como se contesta es, pues bueno, ya se está visibilizando estas necesidades diferenciadas y esto tiene un alcance no solo dentro de la empresa, sino fuera de la organización, pues porque no involucra solamente a las personas trabajadoras de la organización, sino a quienes se ofrecen los servicios. Y cuando se presentan o se garantizan esta accesibilidad a los productos, en este caso a un préstamo específico para madres solteras, pues también se contesta de la misma forma, ¿no?, porque este tipo de políticas tiene un alcance dentro y fuera de la organización. Bueno, evidentemente, si se tiene esta información sobre hogares de mujeres y hombres, o bueno, liderados por mujeres y hombres, pues existe una evaluación de los efectos diferenciados de los productos y servicios ofrecidos a partir de información desagregada por sexo que visibiliza que pues dichos productos y servicios son usados de manera diferente entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, en este caso, esta empresa pues tiene diversas políticas
políticas que garantizan que se están cerrando algunas de las brechas de género existentes que hablábamos al principio, y con base en eso, pues bueno, se van respondiendo las preguntas pues que se presentan en la herramienta. Y podemos ir un poquito para arriba, por favor. No, perdón, para abajo. Entonces, pues bueno, conforme se va respondiendo cada uno de estas preguntas, si se tienen o no estas políticas, qué tan profundo estas políticas contribuyen a cerrar las brechas de género, y si tienen que ver con hacia el interior o hacia el exterior de las empresas o proyectos de inversión, es que nos va a dar un puntaje. Este puntaje del cual yo les hablaba al principio, que se tienen que cumplir estos umbrales en los pilares y en el total o en la suma total del puntaje que se obtiene. Y entonces, en el caso de esta empresa desarrolladora del norte que tiene actividades en San Blas, Nayarit, lo que podemos ver es que, de acuerdo a cómo fuimos contestando, en el pilar 1 de trabajo digno obtuvo 42 puntos, en el pilar 2 de bienestar obtuvo 32 puntos y en el pilar 3 obtuvo 28 puntos. De tal forma que, como obtuvo el puntaje mínimo de al menos 24 unidades por pilar, y en todos los pilares obtuvo más de 24, podemos decir, o esta herramienta nos ayuda a identificar que en este caso, este proyecto de inversión u organización productiva sí contribuye al cierre de brechas de género conforme a la taxonomía sostenible de México. Entonces, a manera de conclusión y haciendo una recopilación de toda la información que yo les he comentado, es muy importante que pues tengamos identificados qué brechas de desigualdad existen al interior de las empresas o en el sector en el que las empresas o proyectos de inversión están incursionando. Una vez que se hayan identificado esas brechas y se hayan implementado políticas, acciones o mecanismos de evaluación y monitoreo para corregir o no las acciones que se están implementando, una vez que existan estas políticas y acciones, lo que nos permite la herramienta de la cual hemos hablado a lo largo de esta capacitación es contrastar cómo estas políticas y acciones que las empresas y proyectos productivos están implementando, pues ayudan a cerrar las brechas de género existentes en México, ¿no? Que es un problema social que existe en nuestro país, ¿no? Y por eso la taxonomía sostenible, de nuevo, lo repito, es tan innovadora, porque pues nos ayuda a medir, a identificar cómo las acciones que llevan a cabo las empresas y los proyectos de inversión en efecto van a estar cerrando estas brechas de género, y cómo pues tenemos una herramienta que de manera objetiva nos puede decir si se están cerrando o no estas brechas al identificar, ¿no? Como se presentan los resultados, al identificar si estas empresas o proyectos de inversión están contribuyendo a alcanzar la igualdad de género. Entonces, pues bueno, también es importante que tengamos en cuenta que todas las preguntas que están en la herramienta y en el índice de igualdad de género presente en la taxonomía sostenible, y que fueron elaboradas por un grupo de personas expertas en economía, en desarrollo económico, en igualdad de género, pues todas estas preguntas están enmarcadas en leyes nacionales en México y compromisos que el Estado mexicano ha adquirido en la comunidad internacional, pues para cerrar estas brechas de género y que, de nuevo, las mujeres y hombres gocen de los mismos derechos, como dice la Constitución, pero sobre todo tengan las mismas oportunidades y eventualmente los mismos resultados, y que no exista o se reduzcan las acciones discriminatorias, ¿no? que vemos que son lo que genera que existan estas brechas de desigualdad. Entonces,
Pues a partir de ello, o con esta conclusión, pues podemos decir o podemos analizar cuál es la innovación de este índice de igualdad de género que está presentado en la Taxonomía Sostenible de México. Pues ha sido un gusto presentarles a través de esta capacitación diversa información que puede ser de mucha utilidad para entender por qué el índice de igualdad de género es tan innovador. Y me despido, mi nombre es Dulce María Guevara López, yo soy asociada senior en temas de género e inclusión social en Triple GI México. Muchísimas gracias.